en la tercera semana de su curso de anatomía, fisiología, terminología médica y proceso de una enfermedad. Cuando hemos arribado a la tercera semana es porque ya hemos pasado por la primera mitad de este curso, quiere decir que lo tenemos casi que vencido. Y nos adentramos hoy a dar el sistema urinario, sistema reproductor femenino, masculino y también endocrino. Siempre haciéndole la salvedad, como les he dicho en cada uno de nuestros encuentros, que esta clase virtual para nada sustituye a su libro de texto ni tampoco otras consultas que ustedes pueden hacer de otra fuente. Dicho esto, comenzamos con el sistema urinario. El sistema urinario, trátese cualquiera que sean los sexos, tiene similitud de órganos. La diferencia varía solamente en la uretra, que puede ser femenina o masculina, según ustedes conozcan el del sexo, y está compuesto generalmente por dos riñones, y cuando digo generalmente es considerando que sea en una anatomía normal, dos riñones que son capaces de producir la orina. Esa orina va a través de los uréteres, viene hasta la vejiga, que es un órgano colector, donde se almacena y cuando ya alcanza un volumen logra ser capaz de abrir el músculo detrusor de la vejiga, que es decir, actúa como un esfínter y pasa a través de la uretra, que en el caso del hombre la uretra es más larga y en el caso de la mujer es apenas corta. Esto incluso es uno de los balances o uno de los temas o uno de los argumentos que se habla de que la mujer con mucha más frecuencia adquiere infecciones del tracto urinario, toda vez de que como tiene la uretra tan corta, los gérmenes ascienden más fácilmente a través de ella. Las funciones del riñón en específico son varias. Los riñones es el gran filtro que nosotros tenemos en nuestro organismo, donde se eliminan los desechos que son derivados del nitrógeno, de desechos nitrogenados. En ellos se incluye la urea, la creatinina, el ácido úrico. De ahí que incluso en algún momento, cuando exista una disfunción de los riñones, uno de los espectros, uno de los modos que nosotros tenemos de determinar que ese riñón está funcionando de un modo no correcto, es tratando o viendo en la concentración en sangre de estos tres elementos, la urea, la creatinina y el ácido úrico, que son derivados, repito, nitrogenados. Cuando se eliminan no solamente estos derivados nitrogenados, sino además que se elimina la orina, que se elimina agua en específico, que se eliminan algunos electrolitos, etc. Los riñones contribuyen a mantener el balance estable o la homeostasia de nuestro organismo. También los riñones son productores de hormonas. En específico son tres las hormonas que se producen en los riñones. La renina, que tiene que ver con el sostén del volumen normal de la hipertensión, de la presión arterial. E incluso cuando se incrementa la absorción a través de los riñones, de la orina o del agua, y de los electrolitos, esto contribuye a mantener estable esa presión arterial. A su vez, cuando se incluye la presión arterial que está elevada, los riñones pueden dar cabida. Es decir, ellos son los sostenedores de la hemostasis interna de nuestro organismo, o uno de ellos. La eritropoyetina es otra de las hormonas que interviene con la síntesis de los glóbulos rojos. De ahí que sea tan frecuente que existan anemias consecutivas a sepsis urinaria. Y es una incluso de las causas que se produce de que cuando se estudian las anemias, que no son causas desconocidas, las más de las veces incluso está involucrada por un déficit de producción de la eritropoyetina, que es este tipo de hormona. Además del calciferol, que es necesario para la reabsorción del calcio y que no exista una hipocalcemia en nuestro organismo con todas las consecuencias que puede traer. Además de que a través de las vías urinarias se degradan y se eliminan las hormonas que están circulando en sangre. Usted imagina que tuviera un efecto cumulativo estas hormonas, es decir, que se produjera la tirosina y la tirosina no se evacuara o no se eliminara y se siguiera aumentando, luego entonces llegaría un momento de que la hemostasis estuviera destruida, que existiría una cantidad abrumadora, grande, o de cualquier tipo de hormona. La sangre usualmente entra a los riñones a través de las arterias renales. Y estando ya en el riñón, a través de las arterias renales, se va degradando, o esa sangre va adquiriendo, va asistiendo o va llegando a los capilares, que son mucho más pequeños, capilares que entran entonces
en la unidad funcional del riñón. Cuando hablamos de la unidad funcional del riñón, hablamos del glomérulo, y dentro del glomérulo está la nefrona o la célula funcional, que es realmente la que interviene o la que tiene que ver con la eliminación urinaria. Es decir, la sangre viene sucia, llena de desechos, y en su paso a través de estos glomérulos y de las nefronas en particular, es que se produce la formación de la orina. Esa formación de la orina que pasa en el glomérulo vienen por un tipo de arteria, que son las llamadas arterias aferentes o arteriolas aferentes, pasan a través de los llamados capilares glomerulares, pasan a través del nódulo de Hensel, etc. Y ya cuando la orina sale de ahí, o cuando la sangre sale de ahí, por decirlo mejor, ya esa sangre sale limpia, ya sale filtrada, por cuenta de que este sistema de filtro que tiene que ver con todas estas asas es el que logra eliminar o logra reabsorber cuando es necesario, porque el riñón solamente, y recuerden, como dijimos ahora, una de las funciones, no solamente tiene que ver con la eliminación, sino a su vez en ocasiones por patologías o por el propio déficit del organismo. El riñón lo que hace es retener alguna de las sustancias, incluso líquido o agua. Es entonces que, resumimos, viene la sangre con todo su componente de desecho, entra a través de la arteria renal, esa arteria renal llega a través de la arteria aferente, entra al glomérulo, por decirlo así, y en el glomérulo es donde se produce la filtración de esa sangre. Se reabsorben los elementos necesarios y los otros que no se reabsorben son los eliminados, de este modo a través de la arteriola aferente que sale, ya sale esa sangre filtrada ya, y entonces se produce el mecanismo de filtración en el riñón, donde se reabsorbe o donde se eliminan lo que no se o lo que se necesita se toma. Así entonces, una vez ya formado eso en el riñón, esa orina formada viaja a través de los cálices hacia la pelvis renal, donde se produce un primer sostenimiento, una primera acumulación en esa pelvis renal, y de ahí entonces baja a través de los uréteres hacia la vejiga. Aquí al lado tenemos, en su gráfica de la derecha, tenemos cuál es realmente la formación de la orina o cómo se sucede frecuentemente la formación de la orina. Es decir, viene torrente sanguíneo, que es lo que tenemos aquí encima. De torrente sanguíneo entra a través de las arteriolas renales al glomérulo, y en el glomérulo es donde se produce la filtración glomerular, como así mismo se dice. Que eso va desde la cápsula del glomérulo a los túbulos renales. Luego de ahí ya la orina formada, la orina hecha con las sustancias que no se van a utilizar por nuestro organismo, pasan entonces a la pelvis renal. De la pelvis renal descienden a ambos uréteres, de los uréteres descienden a la vejiga, de la vejiga pasan a través de la uretra, y a través del meatus uretral o agujero o orificio uretral es que se expulsa esa orina, trátese de la mujer o trátese del hombre. Así, el examen más práctico, más fácil o el más común que se realiza es el examen parcial de orina, en el que se ve el color que tiene la orina. Ustedes saben que existen patologías y que incluso las orinas son turbias, no son usualmente claras, de color amarillento como ellos tienen, la apariencia que tienen, el pH normal que debe tener la orina, la cantidad de proteína que debe tener, o que en este caso no debe tener proteína, o salvo alguna patología puede o no tener proteína, que pueden hablar de que existe una patología realmente o de que se está defendiendo el organismo. Glucosa en orina que no debe existir, la gravedad que debe tener la orina, no deben existir cuerpos cetónicos, no deben existir sedimentos, no debe existir cetonuria y tampoco bilirrubina. Es decir, estos son hallazgos que nos hablan a nosotros de que existe alguna patología. Ahora, algunas de las patologías más usuales del sistema urinario, vamos a hablar de las que ustedes van a tener mucha más posibilidad de verlos en consulta. La glomerulonefritis. Glomerulonefritis no es más que la colonización a nivel glomerular de gérmenes. La glomerulonefritis es generalmente enfermedad que tributa en edades menores en los niños y cursa con edema, en ocasiones hematuria o pérdida sanguínea, u orinas sanguinolentas, hipertensión, etc. La nefritis intersticial, que es una variedad incluso de la propia nefritis. Incluso cuando estamos hablando de nefritis, es un término que realmente nos llama a confusión, sobre todo los que no somos conocedores o profundos conocedores de la patología renal, porque incluso se habla de una sepsis urinaria
se habla de una nefritis, se habla de una pielonefritis cuando existe contaminación o existe infección, no solamente del riñón o del glomérulo como tal, sino además que existe contaminación o infección a nivel de las pelvis renales, y esto a nosotros realmente nos cursa difícil, cuando lo de cierto es que la más de las veces tienen la patología o tienen la sintomatología semejante. La nefrolitiasis es una cosa que es harto común, y estamos hablando de la litiasis renal o estamos hablando de los cálculos renales o piedras en las vías urinarias. Esto, les repito, es harto común, sobre todo porque produce un dolor, el llamado cólico nefrítico, que llama mucho la atención por lo severo tan grande que logra ser. Esta nefrolitiasis, generalmente el dolor se sucede cuando existe un movimiento de ese cálculo a través de las vías urinarias. Lo de cierto es que puede conducir a complicaciones porque, por ejemplo, al existir una litiasis, digamos, en el uréter, cualquiera que sea, de la rama derecha o la rama izquierda, eso contribuye a que no se evacúe orina a partir de ahí. Esa orina no evacúa a partir de ahí, compromete y dilata la pelvis renal y ya comienza a producir una hidronefrosis, y a su vez ese acúmulo de orina que existe en ese sitio es responsable de que exista una colonización secundaria. Es decir, cuando estamos hablando de una nefrolitiasis, además del dolor que puede representar, estamos hablando de sepsis urinaria a repetición, estamos hablando de dilatación de los riñones, de la pelvis renal y de los riñones, incluso hasta hacerlos afuncionales, es decir, hasta dañar los riñones. El síndrome nefrótico es con mucho una especialidad más típica de la nefrología porque se ve muy poco después en la población general, sobre todo en la población general donde trabajamos nosotros como medical assistant o como codificadores. El síndrome nefrótico cursa, se dice que tiene un origen autoinmune y cursa con sintomatología típica, con edemas, con hematuria, y el edema es marcado incluso a nivel de la fascia. Es la fascia chinesca esa que se denomina, con hipertensión, y lo de cierto es que puede contribuir o contribuye a la disfuncionalidad del riñón y a que ese riñón en algún momento sea afuncional totalmente. Los riñones poliquísticos, como el nombre lo indica, son múltiples quistes que existen en la superficie renal, múltiples quistes que hace que ese riñón, por alguna u otra causa, sea afuncional. Es decir, vamos a decirlo que en la medida que mayor cantidad de quistes haya en el riñón, más posibilidades tiene ese riñón de estar dañado o de dañarse en el futuro. La pielonefritis es lo que le decía, la infección o colonización, no solamente de la nefrona o unidades funcionales del riñón, sino además de las pelvis renales. Es con mucho lo que más frecuente se lo denomina como urinary tract infections, es decir, colonización por gérmenes, que la más de veces discurre con disuria o ardor al orinar, con fiebres vespertinas, generalmente en la tarde, con orinas turbias, orinas muy amarillas, y que el modo de conducirlo realmente es a través de un urocultivo, localizando el germen que está produciendo esa sepsis y poner tratamiento en consecuencia. El carcinoma de células renales no es con mucho muy frecuente. Es decir, estamos hablando de un tumor de riñón, pero que mucho no es muy frecuente en la población general. La insuficiencia renal sí vamos a tener que tratar con ella. Sobre todo para los que somos codificadores, vamos a tener que trabajar con cualquiera de las 6 variantes de insuficiencia renal. Y no es que sean variantes de insuficiencia renal, sino que son los 6 estadios que tiene la insuficiencia renal, que no entremos en detalle ahora, pero tiene que ver con el grado de disfuncionalidad del riñón. Consideremos que a la medida que va incrementándose ese número de insuficiencia renal grado 2, grado 3, grado 4, es porque el riñón se hace más afuncional y nosotros vamos a tener elementos como diagnosticar en qué estadio está. Conociendo que el estadio 6 es el llamado estadio final, que es tributario única y exclusivamente de diálisis renal o incluso trasplante renal. De otro modo, no tiene solución. La hipertensión renal es la hipertensión o el aumento de la presión que existe a nivel de las arterias renales, que con mucho puede ser catastrófico. El tumor de Wilms es un tumor que sale en el riñón. Usualmente se diagnostica en edades tempranas de la vida porque tiene una alta malignidad. Es decir, el tumor de Wilms se diagnostica a los 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses y da traste de la vida con el del niño en la generalidad de las veces. El cáncer de vejiga es un cáncer que también es muy invasivo, también es muy maligno y que usualmente da síntomas tempranos porque cuando ese cáncer
se erosiona, etcétera, se produce una hematuria que nos hace orientarnos nosotros sobre que existe realmente una patología de peso y que necesita. Aquí, por ejemplo, tenemos enfermedades, tenemos tres imágenes. La imagen de la izquierda, la que tenemos aquí, es el riñón poliquístico que se denomina. Fíjense ustedes cuántos quistes renales existen. Este riñón, por consiguiente, esta pieza que ustedes ven aquí, este riñón era disfuncional o afuncional por completo. El riñón estaba insuficiente por completo. El hipernefroma, mírenlo aquí, que bien se logra delimitar el cáncer que tiene este riñón, que es muy invasivo. El hipernefroma es un tumor muy malo. Y aquí, por ejemplo, lo que había dicho, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes la litiasis o la presencia de una piedra o de un cálculo en el uréter, en este caso derecho. Ese uréter, a la vez que esa piedra o ese cálculo o litiasis está ahí, compromete la salida de la orina se sigue acumulando por encima, miren ustedes cómo va dilatando esta pelvis renal aquí, y esto es lo que llama la hidronefrosis o dilatación del riñón por presencia de incremento de líquido por ausencia de evacuación normal de esos. Es la hidronefrosis obstructiva en este caso, a pesar de que existen otros tipos de hidronefrosis. Las pruebas de laboratorio y procederes clínicos más comunes que se utiliza, por ejemplo, es el BOOM, que no es otra cosa que el nitrógeno ureico que se localiza en sangre, que nos da a nosotros criterios sobre cómo existe la excreción urinaria, es decir, cómo se está trabajando el riñón. La creatinina, que nos da a nosotros mucha importancia. Esto todo nos habla, incluso el filtrado glomerular, que nos dice a nosotros sobre cómo es la capacidad de filtración de ese riñón y nos da a nosotros la pauta. Incluso es el índice del manejo de la insuficiencia renal. También se existen otros procederes como la uretrocistografía, cualquiera que sea, la angiografía renal, la pielografía retrógrada, que no es otra cosa que introducir una solución de contraste desde acá, desde la vejiga o desde la uretra, desde la vejiga, para ascender y poder dibujar el sistema urinario. La cytouretrografía miccional, que se utiliza sobre todo cuando existen trastornos en vejiga y en uretra para ver en definitiva cuál puede ser la obstrucción a través de eso, la salida de la orina a través de esos órganos. Aquí, por ejemplo, tenemos la tomografía, el CT, y podemos ver aquí un quiste que lo delimita muy bien, un quiste de riñón. Miren la imagen aquí como ustedes lo tienen. Y el cytouretrograma no es otra cosa que inyectar esa solución de contraste. Aquí tenemos la vejiga aquí encima. Aquí tenemos el trígono vesical, que es este sitio que está aquí, donde está el músculo detrusor de la vejiga. Y aquí está la uretra, que es la que nos dice a nosotros por donde pudiera existir. Si existe un déficit de hierro, si existiera una obstrucción al paso de esa solución de contraste, etc. Elementos diagnósticos que nos dan a nosotros. Además, por ejemplo, el ultrasonido es muy útil, sobre todo cuando se va a ver el parénquima renal. Es muy útil. También se utilizan radioisótopos, es decir, se administran a través de la circulación general, o de torrente sanguíneo, se utilizan isótopos que van a dibujar la imagen renal y ahí entonces se le toman imágenes, bien sea por resonancia, bien sea por fluoroscopías, etc. Es decir, son muchos los estudios que ayudan a nosotros a diagnosticar, aún además de que existen las endoscopías, por ejemplo. Ustedes han oído hablar de la citoscopía y la citoscopía no es otra cosa que la introducción de un instrumento visual a la vejiga donde vamos viendo en el trayecto cómo está la uretra y en la vejiga localizamos incluso si existen lesiones, si existen cálculos, si existen cualquier patología que pueda existir vesical, nosotros tenemos una imagen ahí de la que se puede tomar muestra e incluso esta citoscopía ya existen procedimientos que son aún mucho mejores o con mayor profundidad, que no solamente involucran la vejiga, podemos entrar por el uretra y llegar ahí arriba hasta la pelvis renal, etc. La diálisis, que ustedes conocen que existen dos tipos de diálisis, una diálisis hematológica, una diálisis sanguínea, que no es otra cosa que el tomar la sangre contaminada de ese individuo o la sangre no limpia de ese individuo, pasarlo por un proceder o por un equipo de dialítico que se denomina y volver a reincorporar una vez que ya se han eliminado toda esta sustancia de desecho. Y una diálisis abdominal que se usó con mucho al principio, que no era otra cosa que inyectar en el abdomen una solución de alto peso molecular. Esa solución de alto peso molecular atrae agua y al atraer agua
disminuía entonces el agua o sacaba el agua del torrente sanguíneo y a través mismo del peritoneo se podía extraer. La litotricia no es otra cosa que destruir los cálculos. Existen muchos procedimientos para eso. La angioplastia renal no es más que el tratar algunos problemas vasculares que existen a través de cirugía. Biopsia renal, trasplante renal, cateterismo urinario. Estamos hablando de procedimiento. Aquí tenemos la cistoscopía que la había mencionado, que no es más que la introducción de este instrumento con un visor aquí donde nosotros estamos viendo todo el interior de la vejiga. Es decir, estamos viendo, incluso cuando introducimos, estamos viendo cómo está la uretra y podemos llegar aquí. Incluso este instrumento es tan útil, este cistoscopio, o variedades del cistoscopio, o variedades de instrumentos que se han sacado o que han surgido a partir del cistoscopio original, que incluso, miren aquí la próstata donde está, existe una técnica que habíamos descrito, la prostatectomía transuretral, es decir, que a través de un instrumento semejante a este nosotros vamos sacando segmentos de la próstata y es un procedimiento quirúrgico para hacer una prostatectomía. La diálisis, le dije aquí los dos grandes vertientes de la diálisis sanguínea y la diálisis peritoneal. Es decir, la hemodiálisis, aquí la tienen a su izquierda, el individuo que tiene un shunt arteriovenoso hecho, es decir, un shunt arteriovenoso no es más que la comunicación arteriovenosa donde se le puede extraer la sangre para poderla dializar y luego entonces reincorporar otra vez. Y esta es la diálisis peritoneal, la introducción de una sustancia de un alto peso molecular o coloide osmótico y que eso atrae el agua. Miren el agua aquí, esta parte azul como se dice, mira el agua como se incrementa la cantidad de agua y de ahí se trae entonces el agua excesiva que tiene ese abdomen. Porque lógico viaja ahí por el alto proceso molecular de la sustancia que se está intilando. El sistema reproductor femenino es con mucho un sistema muy bonito y que tiene una ampliedad, es decir, tiene un amplio campo, sobre todo cuando ustedes van a trabajar como medical assistant, toda vez que van a tener que hacer el Papa Nicolau, toda una serie de cosas, además de que los codificadores tienen que codificar, es decir, es un poco más trabajoso este sistema reproductor femenino, sobre todo alrededor del parto y el puerperio y durante el embarazo, que incluso es hasta una especialidad dentro de la propia codificación. Es decir, existen codificadores que se dedican en específico, como existen codificadores que se dedican en específico, por ejemplo, a patologías cardiovasculares, también a las patologías y al manejo de la paciente embarazada del parto y el puerperio. La fertilización humana no es otra cosa que la unión de los núcleos de los dos gametos. El gameto masculino y el gameto femenino, o espermatozoide u óvulo. Son los llamados gametos, esos dos, y cada uno aporta la mitad de los cromosomas que va a tener la descendencia futura. Así entonces, los gametos son producidos en ambas gónadas, es decir, las gónadas son los centros productores, por decirlo de modo, o el sitio en específico donde se producen estos gametos. En el hombre es el testículo y en la mujer son los ovarios, son las glándulas productoras de esto. De este modo, por ejemplo, como se produce más o menos la fertilización y a grosso modo, es que la mujer alrededor de su periodo ovulatorio, que es el 14 día, desde el comienzo de su menstruación o alrededor del 14 días. Significa que todas las mujeres ovulen el día 14. Ese ovario pone un óvulo disponible para ser fecundado. Ese óvulo a través de la porción fímbrica de la trompa viaja alrededor de la porción más distal de la trompa, donde debe encontrarse por un espermatozoide que debe haber ascendido por el carácter móvil que tiene o motriz que tiene. Ese espermatozoide debe haber ascendido a través de vagina, canal cervical, útero y tomar la trompa, y es donde se produce entonces la fertilización. Una vez que se ha producido esa fertilización, es decir, si se produce esa fertilización, ese huevo fertilizado viaja hacia el útero, donde debe existir un medio que le sea afín, que no sea hostil, ese endometrio debe estar engrosado, con la cantidad de nutrientes y con toda una serie de cambios que han de efectuarse para acoger a ese huevo fertilizado. Así, por ejemplo, aquí les tengo la anatomía más o menos del sistema reproductor femenino, visto en una vista lateral, como la que tenemos aquí, o en una vista frontal, como la tenemos acá.
En vista lateral, ustedes están viendo aquí, es decir, desde la porción anterior hasta la porción posterior, por ejemplo, aquí tenemos la sífisis del pubis, aquí tenemos la vejiga, que se corresponde con el sistema urinario, aquí tenemos el útero, la parte superior de vagina, la parte inferior de vagina, y entonces aquí ya se produce, ya aquí está el recto y el ano. Esto que ustedes ven aquí arriba es la membrana peritoneal que rodea los órganos internos, es decir, esta membrana peritoneal que es aquí, que es el peritoneo, y es el que delimita la proximidad de uno y otro. En vista anterior, en una vista anterior, es mucho más específica sobre el sistema reproductor. Ustedes ven aquí los ovarios, que son órganos bilaterales, donde se produce la puesta ovular que les dije, y estos son las llamadas fimbrias de las trompas, es decir, como un elemento que si bien no cubre el ovario, le da como un embudo para recibir, un embudo receptor para recibir a ese huevo cuando se produce la puesta ovular. Aquí alrededor de esta zona de aquí, en la zona de la trompa de falopio, es cuando se produce la contaminación, la fertilización, perdón, disculpen, que debe bajar entonces aquí al endometrio, donde se debe alojar en cualquiera, o implantar en cualquiera de los sitios del endometrio, se debe implantar ese huevo fertilizado ya. Esta es la vagina, la porción superior de la vagina, este es el cuello cervical. El útero, recuerden que está formado por un fondo uterino, por un cuerpo uterino y por el cervix, o el cuello del útero, que tiene el canal cervical. La mama es otro de los órganos que tiene que ver con el sistema reproductor femenino. Aun cuando a ustedes les va a llamar la atención, sobre todo los codificadores, que cuando vayan a codificar asuntos relativos a la mama, en sus libros lo van a encontrar en el sistema de la piel. Lo van a encontrar en dermatología por cuenta que la mama tiene manifestaciones cutáneas por cuenta que está formada espesa de piel, aun a pesar de que tiene material adiposo en su interior, además de todos los conductos galactófaros, todos los senos galactófaros, etc. Es decir, la glándula mamaria es una glándula conformada por grasa que tiene la función de alimentar posteriormente al nené cuando se produce la expulsión, es decir, en el periodo neonato del nené. El ciclo menstrual es una cosa muy bonita que usualmente toma 28 días en la mujer, aún a pesar de que se describen en los libros que la normalidad puede incluir más o menos 7, es decir, que puede ser normal desde 21 días hasta 35 días. La normalidad estriba en que sea regular, es decir, que la mujer usualmente tenga sus ciclos menstruales cada 28 días, cada 27, cada 26, cada 30 días, pero que sea cada esa fecha regularmente. Así, los primeros días iniciales del ciclo menstrual es cuando existe la menstruación, es decir, cuando existe un fracaso en la fertilización, se produce la menstruación, que es la decamación esa que tiene el útero, que estaba preparado para recibir ese huevo fecundado o ese huevo fertilizado. De ahí que entonces, cuando se está produciendo esa menstruación en esos primeros 5 días, a la vez ya se está creando un folículo en el ovario, folículo que va madurando y usualmente alrededor del día 14 es que se produce entonces la ovulación, que es el periodo de mayor fertilidad de la mujer. Durante ese tiempo, ese endometrio, que es la capa interior del útero, aquí lo están viendo, en la capa interior del útero, se va engrosando de modo de que si esa ovulación se produce, ese producto de la fertilización pueda venir ahí y acogerse con los nutrientes que pueden haber normalmente en ese momento. Durante ese tiempo se están incrementando los estrógenos que son capaces de producir esto, pero de no producirse la ovulación, entonces en el ovario se produce la formación en el sitio donde se produjo la puesta ovular del cuerpo lúteo capaz de segregar algunas hormonas todavía, de modo que en los primeros 5 días las células sanguíneas del endometrio se decaman y salen. Del día 6 al 12 los estrógenos aquí te ayudan a la preparación del endometrio. El óvulo crece en el folículo. Aquí dice folículo piloso y eso es un error. Eso lo tomé de las diapositivas que ustedes tienen y eso es un error. Es el folículo ovárico, no es folículo piloso. Alrededor del día 13-14 se produce la puesta ovular u ovulación y entonces es que el óvulo pasa a través de la trompa de falopio. Y el día 15 al 28 el cuerpo lúteo segrega progesterona, el revestimiento del útero se acumula, es decir, el útero se prepara para recibir ese huevo fecundado. De no existir de eso, volvemos otra vez a todo ese ciclo anterior buscando la finalidad
sea fertilizada. El embarazo, ya lo habíamos visto, aquí en la porción fímbrica de las trompas se produce usualmente la fertilización, ese óvulo fertilizado viaja a través de las trompas y viene aquí a través del útero. Ese es el sitio normal donde se instala. Recuérdense que hay una patología que se llama embarazo ectópico, que no significa que esté fuera del útero. Por ejemplo, si este huevo se queda aquí en esta porción, sería un embarazo ísmico, porque está en la región ísmica del útero, y sería un embarazo ectópico que está dentro del útero. Puede estar en esta zona aquí, o embarazo tubárico, puede estar aquí en el ovario, o puede estar en otras zonas incluso. Entonces, si la fertilización se produce, se implanta en el endometrio que está preparado por cambios hormonales. Y a partir de ahí se forma la placenta, que no vamos a entrar en detalle, las velocidades coriarias, etcétera, que se adhiere a la cavidad uterina. Esta es la placenta, que no es más que el ejemplo que siempre se puede poner, que en un árbol existen las raíces que se profundizan en la tierra para tomar los nutrientes que hay. Bueno, la placenta es un órgano que está hecho a base de vellosidades que se introducen en la pared uterina para tomar la sangre y los nutrientes de esa pared uterina y a través del cordón umbilical llevarlo al nené en todas las etapas que está durante el embarazo. Así el nené entonces está incluido en una cavidad amniótica donde existe el líquido, que es llamado líquido amniótico, que tiene entre otras funciones alimentar al bebé, protegerlo de golpe al bebé, servir de receptorio de la orina y la excreción de heces fecales cuando se llega al final del embarazo del bebé, etc. De modo que todos los nutrientes que el bebé va a recibirlo a través de ese cordón umbilical. El bebé cuando está en su vida embrionaria, su corazón no le trabaja. Es decir, no le trabaja como lo tenemos la costumbre de conocer, que sea el responsable de enviar a toda la sangre, a todo el sistema. Porque, resumida cuenta, cuando usted ve un ultrasonido, usted ve que está trabajando el corazón. Pero es decir, no tiene la finalidad que sí va a tener la circulación materno-fetal, que entran todos a través de la placenta, y la placenta, entre otras cosas, produce la hormona gonadotropina coriónica humana, que tiene que ver incluso con el crecimiento intraútero de ese nené. La progesterona se mantiene, que es una de las hormonas producidas en el ovario, se mantiene alta durante todo el embarazo. Ya cuando estamos en la cercanía del embarazo, el útero ese que se ha ido expandiendo, ya llega un momento casi que llega al límite de esa expansión muscular que tiene, y esa progesterona al término del embarazo, que se llama la progesterona de la preñez, porque entre otras cosas sostiene que se produzca ese embarazo y que ese embarazo se mantenga, comienza a disminuir. Cuando ya comienza a disminuir bajo un cierto influjo hormonal, más el influjo mecánico, que significa ese nene crecido hasta ese tamaño, desde las 26 semanas aproximadamente comienzan a producirse contracciones de Braxton-Hicks, que se llaman en el útero, que no es otra cosa que contracciones que tiene que producir el útero para acomodar ese bebé en la cercanía del canal del parto. Cuando hablamos del parto, hablamos entonces de tres periodos principales. De tres periodos principales porque tiene que tener un primer periodo usualmente, y esto no nos dice acá, sería bueno haber tenido, bueno, aquí podemos presentar algo. Usualmente en las fases del trabajo de parto, ustedes tienen que considerar que el cuello del útero materno usualmente tiene que considerar en ello cuatro características. Durante el embarazo tiene una posición posterior, es decir, una posición mirando hacia atrás. Tiene una longitud larga, tiene una consistencia dura y además de eso no es permeable, es decir, está cerrado. Y está cerrado para evitar que asciendan gérmenes para allá arriba, y está cerrado para evitar también que exista descenso de sustancias que existen ahí encima dentro del útero, que son necesarias en ese caso. Es decir, estamos hablando de cuatro características. La posición, que desde la reposición posterior al término del embarazo se va poniendo en posición anterior. Desde la longitud que iba haciendo que era muy larga, se va haciendo corto, se va cortando ese cuello. Desde la consistencia que era dura, se va tornando blando, y esa impermeabilidad, es decir, ese cierre del canal cervical o del conducto que está dentro del cuello, se va permeabilizando. De este modo, cuando esas contracciones se producen, traten de imaginar que esas contracciones se producen, ese cuello del útero va desapareciendo. Y es lo que llamamos nosotros
la etapa inicial del parto, es decir, el borramiento del cuello y la dilatación. Dilatación que llega a ser de un permeable un cuello, un dedo, permeable 2 dedos, 3 centímetros, 4 centímetros, que son terminologías usadas en el sistema. Cuando realmente desaparece totalmente el cuello uterino es cuando se llama que la dilatación es completa, que es este caso, la dilatación completa, que miren aquí el cuello uterino donde está, y entonces se produce entonces el periodo del parto, propiamente dicho, vamos a decir, el periodo del parto, que es el nacimiento del bebé, que el bebé toma ciertas formas en el canal del parto, buscando el modo de aprovechar las mayores longitudes de la pelvis materna. Lógico, alteraciones en ese curso serían alteraciones del proceso del parto. Y por último, una vez que ya ese nené ha salido, se produce el alumbramiento o expulsión de la placenta. Alumbramiento, expulsión de la placenta, que las más de las veces, entre lo que yo me incluía, sobre todo en mis etapas iniciales como tetra, nos cae enseguida la lucha por retirar esa placenta, cuando definitivamente esto es una cuestión fisiológica, que si usted lo deja, la placenta sola, aquí detrás de la placenta se forma un hematoma que va rechazando, desplazando o desinsertando la placenta. Ese hematoma y esa desinserción de la placenta se produce porque el útero se va contrayendo, va cerrando los vasos que van dándole nutrientes a esa placenta. Y les repito, esto es un movimiento que va a ser todo espontáneo. ¿Qué sucede? Que usualmente uno tiene la costumbre de empezar a tirar del cordón, y en muchas ocasiones se rompe, se producen desgarros del cordón, se producen desgarros de la placenta que aún no estaba desinsertada, y eso puede quedar o puede ser consecuencia después de infecciones futuras, de sangramiento futuro, porque incluso existen restos placentarios. Es decir, esto es una cosa que es netamente fisiológica, que solo hay que poner la mano cuando exista alguna. Ahora, existe interacción hormonal que tiene que ver con todos estos detalles y que hay que verlo en integridad. La pituitaria produce el hormona estimulante del folículo, que tiene que ver con el crecimiento ovular. La hormona luteinizante tiene que ver con la segunda parte del ciclo. A la vez que se deja de producir la hormona estimulante del folículo, cuando se produce en el embarazo por un mecanismo de retroalimentación, no se produce mayor puesto ovular, de ahí que incluso no cita otra ovulación durante el embarazo. Y además, ese es uno de los mecanismos incluso que tienen los contraceptivos orales o contraceptivos cualquiera que sean hormonales. Es decir, impedir la ovulación por cambios hormonales que existen. Así entonces hablamos de la menopausia como el periodo final. Recuerden que ustedes, no les he mencionado un término que es la menarquia, que no es otra cosa que el comienzo de la vida hormonal de la mujer, es decir, la primera menstruación de la mujer, y alrededor de ese tiempo es el periodo menárquico que se denomina. Y el periodo menopáusico es cuando cesa la actividad reproductora también de la mujer. Es el fin gradual del ciclo menstrual, que usualmente puede discurrir en 45 a 55 años. Lo de cierto es que puede ser 45 más o menos 10. Existen menopausias tan precoces como 35 años y menopausias incluso tan tardías como los 60 y tantos años. Durante la menopausia disminuyen los estrógenos, disminuye la secreción de progesterona, y entonces incluso en un tiempo se hacía una opción, o se hacían terapias de reemplazo hormonal que están volviendo a tomar utilidad en estos tiempos. Se temió mucho sobre el cáncer cervicuterino, etc. Patologías del aparato reproductor femenino. Bueno, con mucho la más frecuente es el carcinoma del cuello uterino, es decir, el cáncer del cuello uterino, que tiene una etapa muy fácil de abordaje. Cuando le estamos haciendo un Papa Nicolau a la mujer, no estamos haciendo otra cosa que buscando células precancerígenas o cancerígenas dependientes del cuello uterino. Es con mucho uno de los cánceres de mejor tratamiento, de mejor evolución, sobre todo considerando de que sean estos pesquisajes masivos que se deben hacer con el Papa Nicolau o pruebas citológicas femeninas. La cervicitis es la inflamación del cuello del útero, que se ve muy frecuentemente, yo recuerdo de Cuba natal, se ve muy frecuentemente en las mujeres que son manipuladas frecuentemente. Es decir, en las mujeres que tienen DIU puesto, que se les ha puesto DIU, las mujeres que han tenido partos a repetición y partos maltratados. Es decir, se produce por manipulación. Usualmente las mujeres vírgenes o las mujeres que han tenido pocos cambios sexuales, etcétera, son menos propensas a adquirir este tipo de inflamación
del cuello uterino o cervical. El cáncer del endometrio o cáncer del cuerpo uterino es menos frecuente que el cáncer del cuello, pero con mucho es un cáncer que usualmente puede tomar cualquiera de las partes del útero, es decir, puede tomar el fondo uterino, el cuerpo uterino y además de eso puede tomar el endometrio o capa interior, puede tomar el miometrio o capa muscular o incluso el endometrio, etc. La endometriosis es con mucho una patología muy frecuente y que ustedes han oído hablar mucho de ello. No es más que tejido endometrial en un sitio anómalo. La endometriosis es muy frecuente que suceda en la pelvis renal, en la pelvis femenina, que es pelvis renal. En la pelvis femenina es frecuente encontrarlo en las trompas de falopio, es frecuente encontrarlo en los ovarios, es frecuente encontrarlo en el suelo pelviano, es decir, que es un tejido endometrial que ha emigrado y es causa de frecuentes dolores abdominales, causa frecuente de dispareunia o dolor durante las relaciones sexuales, es causa frecuente de adherencias, es causa frecuente de infertilidad, es con mucho una de las patologías que más frecuentemente se trata en la ginecología. Existe otra patología muy frecuente que son los llamados fibromas o fibroides del útero. Son tumores benignos que existen en el útero que generalmente sucede en la etapa perimenopáusica dependiendo principalmente de los estrógenos. De ahí que en muchas ocasiones ustedes escuchen decir de que cuando la mujer tiene un fibroma se aguarda que la mujer esté menopáusica para saber si al cesar el influjo hormonal que representan los estrógenos, muchas de las veces esta sintomatología se resuelve y no es necesario tener un tratamiento mucho más agresivo que las más de las veces para una cirugía. Así, por ejemplo, aquí vemos algunos de los fibromas, siempre considerando, le voy a dar un tips para que ustedes los conozcan. Los fibromas, según la posición que ocupen la pared uterina, así han de ser. Existen los fibromas que están aquí dentro, en el endometrio, en la capa más interna del útero, aquí, por decirlo, y este es un tipo de ello, que es un fibroma pedunculado, que estos fibromas generalmente duelen poco, pero sin embargo producen mucho sangramiento. Las más de las veces, cuando se hace un examen vaginal de esta señora, cuando se hace un ultrasonido o ecografía, el útero no está muy aumentado de tamaño, pero sí da sangramiento muy frecuente. En la medida que nos vamos introduciendo en la pared muscular del útero, que son los llamados intramurales o fibromas musculares, estos fibromas producen menos sangramiento, pero son mucho más dolorosos. Hasta la vez que llegamos entonces a la pared más externa o fibroma subseroso, que es pedunculado o pediculado, que se denomina, que son muy dolorosos, pero no producen usualmente mucho sangramiento. Estos se diagnostican porque cuando usted hace el tacto vaginal, usted ve un útero muy irregular, lleno de tumoraciones, de consistencia dura y muy fácil de diagnosticar también con la ecografía. El tratamiento que se sigue usualmente con ellos depende de la sintomatología que tenga, porque el fibroma se opera usualmente cuando sangra, cuando crece o cuando duele. Y cualquiera de esos tres síntomas es que comprometan la vida de la persona o la calidad de vida de la persona. Así, por ejemplo, el cáncer de ovario es otra de las patologías del aparato reproductor femenino. El cáncer de ovario es mucho más frecuente que se suceda en mujeres núbiles, en mujeres que son vírgenes o mujeres que han tenido pocas relaciones sexuales. De ahí que incluso, es un tip también que les ofrezco, es mucho más frecuente, por ejemplo, en las monjas o en las personas que se dedican al seguimiento de alguna teología o alguna religión que practiquen la abstinencia sexual. Es mucho más frecuente en ese tipo y el carcinoma el cáncer de útero o de cuello es mucho más frecuente que se sucedan en mujeres que han tenido varias relaciones sexuales o varias parejas sexuales e incluso que han tenido parto, etc. Es una diferencia. En las trompas la más frecuente enfermedad que existe es la enfermedad inflamatoria pelviana o la salpingitis, es decir, las inflamaciones que ocurren en este nivel, que también son las más de las veces por mucha manipulación de la mujer que se pone el DIU, la mujer que se hace interrupciones de embarazo, que ha tenido abortos, etc. Y es una causa muy frecuente de que incluso que exista una infertilidad toda vez que esta trompa se ocluye y no permite que el óvulo descienda acá al sitio donde debe fertilizarse, ni que tampoco ascienda el espermatozoide. En la mama está la enfermedad fibroquística de la mama, que es muy frecuente en mujeres jóvenes
con endurecimientos locales, a veces endurecimiento difuso, pero que no compromete porque realmente son enfermedades benignas de la mama. Y el cáncer de mama, que es una enfermedad muy preocupante en la mama, que entre otras cosas, aunque ya dicen que no es necesario repetirse el autoexamen, que está muy manifiesto en las mujeres, lo de cierto es que una mamografía nos puede dar muchos detalles a nosotros sobre cómo está la consistencia del tejido. Patologías del embarazo y del recién nacido. Bueno, patologías del embarazo hay muchas que pueden comprometer la vida materna o incluso la vida del feto. Aquí tenemos un desprendimiento prematuro de la placenta no muy inserta. Es un nombre muy largo. Realmente sucede que se produce un hematoma entre la placenta y el útero. Lo mismo que puede ser, lo que debe ser normal una vez que la mujer pare, producir un hematoma para desprender la placenta, esto se produce un hematoma por un sangramiento, por cualquier causa, entre la placenta y el útero que compromete la nutrición y la respiración fetal. De modo que esto es un accidente muy grave de la obstetricia, hay que interrumpir el embarazo las más de las veces, muy frecuentemente, y esto depende también del tamaño del hematoma y de las complicaciones que pueda traer, porque incluso son muy frecuentes los trastornos de la coagulación que se pueden producir después del desprendimiento de la placenta prematuramente desinsertada. El coriocarcinoma no es otra cosa. Existe un embarazo o una causa de sangramiento de la primera mitad del embarazo que es el llamado mola hidatiforme. Es decir, mola hidatiforme es que no se produce un embrión y etapa fetal después normal, sino que lo que se produce es un material que toma la forma de un panal de abeja cuando usted hace una ecografía. Es decir, este tipo de sangramiento, este tipo de patología dependiente del embarazo puede debutar en un coriocarcinoma, que es un tumor muy invasivo. Si no se trata las más de las veces, realmente, entonces se diagnostica fácil. El embarazo ectópico les decía que es la inserción del embarazo fuera de su sitio normal en la cavidad uterina, porque puede ser un embarazo ectópico que esté dentro de la pared uterina, dentro del istmo del útero. Es decir, fuera de la cavidad uterina, no extrauterino. Dentro del útero puede existir. La placenta previa no es otra cosa que la inserción de la placenta en un sitio cualquiera que está cerca o ocurriendo el canal del parto. Es decir, cuando el niño va a salir, que esa placenta esté antes y por consiguiente se produce la expulsión placentaria antes de la expulsión fetal y esto compromete la vida del niño, además de producir muchos sangramientos que puede ser incluso de compromiso para la madre. La preeclampsia son los síntomas asociados a incremento de la presión arterial, a incremento a producción de edema en miembros inferiores, a la expulsión de proteínas por la orina, etc. Y son un signo anunciador de que puede existir cualquier complicación. Después puede producirse la eclampsia, que no es más que las convulsiones durante el embarazo, el parto o el puerperio. Algunas de las patologías de recién nacido no vamos a enfatizar tanto toda vez de que no es casi que el tema de estudio. Es decir, el síndrome de Down que ustedes lo conocen, o trisomía 21, la eritroblastosis fetal que hablamos en la clase anterior, que no es otra cosa que la producción de anticuerpos maternos contra el antígeno que representa que ese nene sea de un grupo diferente al materno. La enfermedad de la membrana hialina. La enfermedad de la membrana hialina, realmente los pulmones o nuestros pulmones tienen una sustancia surfactante, es decir, una sustancia saponificadora, como si fuera, por decirle, un jabón que se necesita para que el pulmón expanda totalmente. ¿Qué sucede? Que los niños pretérminos no tienen esa sustancia surfactante o esa sustancia capaz de expandir el pulmón. De ahí que cuando salga un pretérmino, un niño alrededor de 30 semanas, 28 semanas, etc., los pulmones no son maduros porque no poseen esa sustancia y se puede producir la muerte del recién nacido por dificultad respiratoria. Esto existe algún tratamiento durante el embarazo incluso para que se pueda producir la producción de esta sustancia surfactante y que no exista la enfermedad de la membrana hialina, que no es otra cosa que la no expansión pulmonar. La hidrocefalia es el incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad encefálica, que puede producir un aumento o sobredimensión de esa cabeza fetal, de recién nacido. Síndrome de aparición de meiconio se sucede generalmente cuando existen dificultades respiratorias durante el acto del parto. Vamos a entrar en ese detalle. Y la estenosis pilórica, recuerden cuando dimos sistema digestivo, inmediatamente
Al terminar el estómago existe el síndrome. Existe el píloro, que no es más que un esfínter que da paso desde el estómago hasta las porciones iniciales del duodeno. Bueno, cuando este esfínter pilórico está hipertrofiado, está muy grueso, normalmente no permite el paso, sobre todo se diagnostica en los recién nacidos, porque inmediatamente que el niño nace, que se le está administrando la leche, el niño cursa con vómitos, y eso destruye el estado general del niño. Cuando se le palpa en el abdomen se encuentra un anillito ahí que no es otra cosa que la hipertrofia que tiene en el píloro. Esto se resuelve muy fácilmente con una. La puntuación de Apgar, estamos hablando de que Victoria Apgar fue una investigadora que describió que en el primer minuto, en el quinto minuto y en el 10º minuto después de la vida del recién nacido, nosotros podemos tener algunos elementos que nos auxilien para saber el estado general del recién nacido. Y para ello se toman en consideración los latidos fetales, los esfuerzos respiratorios, el tono muscular, la respuesta del niño al catéter nasal cuando se está aspirando para que necesitan secreción en el árbol respiratorio y la coloración de la piel. Acorde con esto se le da una numeración que cuando oscila entre 7 y 10 está normal. Cuando oscila entre 4 y 7, entre 4 y 6, el niño está moderadamente deprimido, y cuando está por debajo de 4, es decir, del 1 al 3, es que el niño está severamente deprimido, y esto significa que puede haber un compromiso para la vida del recién nacido. Es decir, esto nos da a nosotros detalles sobre cómo debe estar el niño, y esto usualmente, ya cuando uno tiene alguna experiencia, esto lo hace uno mecánicamente. Uno se da cuenta cuando el nené nace mejor, cuando nace de otro modo, que puede ser un compromiso vital para ellos. Pruebas clínicas que se efectúan en la ginecología, bueno, la prueba de Papa Nicolau que había dicho, las pruebas de embarazo, que son para determinar las concentraciones de hormonas. Los procedimientos que se utilizan son procedimientos rayos X, de ultrasonido, procedimientos ginecológicos. Y entonces, por ejemplo, como les decía que es tan frecuente la cervicitis, es tan frecuente la patología inicial del cáncer cervicuterino, aquí, por ejemplo, se le muestra una conización que no es otra cosa que cortar un cono del cuello donde incluyen las células que pueden tener alguna atipicidad. Por ejemplo, a través de una laparoscopía, y aquí ustedes lo están viendo, a través de una laparoscopía aquí uno puede localizar el ovario, y a través de esa laparoscopía se puede incluso remover el ovario, se puede producir una salpingectomía, se puede remover tumores de tumoración del ovario, etc. Entonces, en el embarazo, por ejemplo, la amniocentesis que ustedes han oído hablar, y amniocentesis porque entramos a la cavidad amniótica y obtenemos líquido de la cavidad amniótica. Unas veces esta amniocentesis es terapéutica toda vez de que la mujer tiene un polihidramnio, son mucho líquido, y se le saca algún líquido. Eso se utiliza muy pocas veces porque lo que se trata es la causa. Otras veces una amniocentesis es diagnóstica porque estamos buscando malformaciones fetales, estamos buscando algún trastorno que exista en el feto. Incluso a través de la amniocentesis, a través de esta inserción de este amniótomo a través de la pared abdominal, se hacen procederes quirúrgicos, incluso por mínimo acceso, que eso está muy bonito, eso es una cosa fina. El carcinoma de mama, mira usted qué bien se ve aquí en una mamografía el tejido mamario que está aumentado de densidad. Y aquí lo ven una vez que se ha estipado ese tejido mamario que se palpa, aumentado de densidad, es decir, se palpa realmente como una tumoración cuando usted lo hace en evolución clínica o cuando usted incluso hace por algún procedimiento quirúrgico. El sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino, la célula masculina, es el espermatozoide, como habíamos hablado. Ese espermatozoide tiene una porción que es la cabeza y una porción que es la cola, que es móvil, que es el llamado flagelo o cola. Los espermatozoides usualmente son alrededor de 300 millones que se expulsan por cada eyaculación, y uno usualmente es el que solo logra alcanzar a producir la fertilización. Lógico, aún a pesar de que pueden ser más de producir la fertilización, trátese de que haya más de un huevo o más de 2 huevos. Los órganos del sistema reproductor masculino producen espermatozoides, además de producir células sexuales. La más frecuente es la testosterona, que es la que da las características secundarias del hombre. El tono de la voz, la disposición del cabello, la forma de la pelvis, el tamaño. Eso está dependiente del
de las hormonas sexuales masculinas, en el masculino, por supuesto, en el hombre, y en las hormonas sexuales femeninas, en las mujeres. Es decir, las características sexuales secundarias, características del individuo o fenotípicas del individuo. Así, cuando se fecundan dos huevos, puede ser mellizo, pero cuando puede ser incluso mellizo con la fecundación de un solo huevo, que son los idénticos. La anatomía del sistema reproductor masculino depende o comienza a partir del testículo, que es esta zona de aquí, en el testículo donde se producen los gametos masculinos, que van a ir al epidídimo, y del epidídimo después surgen o suben por los vasos deferentes hasta llegar a las vesículas seminales, que están aquí, las glándulas bulbouretrales, la próstata, y por último toman el canal uretral. Ya lo conocemos en estudios anteriores. Y aquí tenemos el esquema muy bien dibujado sobre cómo es el viaje del espermatozoide a través de eso. Es decir, en los túbulos seminíferos que están aquí, son estas cosas que ustedes están viendo aquí, que se encuentran en el interior del testículo, es donde se produce el gameto masculino, que logra almacenarse aquí en el epidídimo. A través del vaso deferente, que es este de aquí, viajan hacia la región superior, donde llegan al conducto eyaculatorio, que está rodeado por las hormonas que producen, no hormonas, por las glándulas que producen las glándulas bulbouretrales, la próstata y las vesículas seminales, y ya por último va a la uretra, que viaja a través del pene. Es importante que recuerden el conducto deferente, porque existe una patología muy frecuente, existe una patología no tan frecuente, que es la torsión del testículo. Esto produce un dolor severo en el hombre, y no es otra cosa que se produce una torsión, es decir, un twist, para hablarlo en inglés, una torsión de este lugar donde están los vasos deferentes, y por supuesto compromete toda la circulación, como ustedes están viendo aquí, la circulación arterial, la circulación venosa, y esto hay que tratarlo inmediatamente con una urgencia absoluta, toda vez que eso compromete la vida del testículo y puede producir que en definitiva que el testículo sea funcional. Pero además que el dolor justifique con una rapidez inmediata. Algunas de las patologías, por ejemplo, la torsión, es esto que le estaba hablando. Miren, aquí la tienen muy bien manifiesta. Aquí tienen el hidrocele, que no es otra cosa que la acumulación de líquido en el escroto, es decir, en la bolsa que cubre los testículos. Y el varicocele no es otra más que la producción de varices que se produce en el sistema venoso a la salida del testículo. Ambos pueden ser causa de infertilidad, y ambos incluso tienen una corrección muy fácil quirúrgica. Cuando le digo ambos, le digo sobre el varicocele, y el hidrocele. Pero además de eso, la torsión de tratamiento quirúrgico. Aquí, por ejemplo, vemos el cáncer de próstata y la hiperplasia de próstata. La hiperplasia de próstata es un agrandamiento o una hiperplasia, como el nombre lo dice, de la próstata, sin que ello comprometa de que existan células anaplásicas o células metaplásicas o células neoplásicas en la próstata. Eso discurre con aumento del volumen de la próstata, con dificultad a la micción, micturización, es decir, frecuentes misiones nocturnas, se orina y no se orina la totalidad de la orina, y hay que ir frecuentemente al retrete para poder evacuar, etc. Pero el cáncer de próstata sí ya compromete, incluso ya tiene tejido neoplásico que puede ser capaz de producir metástasis muy rápida, sobre todo pulmón, a hígado, cerebro, etc. Esto es una de las patologías. Por ejemplo, aquí ustedes ven el prepucio, que no es otra cosa que la parte distal del pene, donde debe estar en este sitio el meato uretral, es decir, donde debe estar el orificio que da salida a la eyaculación y da salida también a la orina. ¿Qué sucede? Que eso, por una formación congénita, puede estar en el dorso, acá en la zona ventral del pene, que es la llamada hipospadia. Cuando se encuentra en la región dorsal del pene, que se llama epispadia. Recuerden, hipo es bajo, es por debajo, y epi es por encima. Es otra de las patologías que se sucede. Las enfermedades de transmisión sexual, como el nombre lo indica, son enfermedades que se transmiten sexualmente. Muy en boga, siempre se mantienen con una alta incidencia y son responsables de mucha infertilidad masculino-femenina, y son responsables de otras muchas más complicaciones. Por ejemplo, hablemos de la clamidia, que es producido por la clamidia trachomatis,
la gonorrea que es producida o la hemorragia que es producida por el gonococcus, el herpes genital producido por el virus del herpes, el virus del papiloma humano, que se considera una enfermedad de transmisión sexual también, la sífilis. Es decir, sin entrar en detalle sobre todas estas enfermedades de transmisión sexual, aún incluso que puedan existir muchas más, lo importante de todo esto es la prevención. Y ustedes van a aprender cómo hacer la prevención, sobre todo con el uso de un sexo seguro, el uso de barreras mecánicas, pero todo esto, créanme que realmente constituye un problema de salud. De laboratorio existe, por ejemplo, el estudio del semen o el hemograma, que no solamente incluye la cantidad de semen, sino además la acidez, la viscosidad, toda una serie de detalles. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una prueba del PSA, que no es más que la próstata Specific Antigens, es decir, un análisis que se hace en sangre, donde se determina la proclividad que tiene el individuo a tener un cáncer de próstata. Eso debe hacerse sobre todo hombre por encima de los 50 años. Mira, aquí les hablaba ahorita de la prostatectomía transuretral, es decir, estamos transuretral porque estamos a través de la uretra y aquí estamos sacando segmentos, porciones de la próstata. Eso es muy frecuente, muy en uso cuando existe cáncer de próstata. Y luego aquí estamos haciendo, por ejemplo, una vasectomía. Fíjense qué fácil es. Este vas deferente se liga y se corta. Y esto, créanme que es muy sencillo. Miren el cemento que se extrae de ahí y ya se cierra el sitio, se cierra la extensión de los espermatozoides y ya por supuesto ya constituye una contracesión muy buena. Por último vamos a tratar del sistema endocrino, que es el sistema formado por las glándulas que vierten su producción, que son las hormonas, a la sangre. ¿Por qué les digo esto? Recuerden ustedes cuando hablamos del páncreas que el páncreas tiene una doble función. El páncreas puede vertir una de sus secreciones, que es el jugo pancreático, al tubo digestivo. Ese no va a la sangre. Y puede vertir la secreción de la insulina y el glucagón a la sangre. Esto es lo que estudiamos en el sistema endocrino, es decir, la producción por las glándulas de hormonas que son vertidas en la sangre. Las glándulas liberan las hormonas y las hormonas regulan muchas de ellas funciones diversas del organismo, desde el metabolismo que controla la hipófisis hasta funciones reproductivas, funciones muchísimas. Las hormonas actúan porque se unen a receptores que tienen determinadas funciones y los receptores son esos los sitios diáneos donde la hormona debe actuar. Así son hormonas endocrinas o glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Por ejemplo, lo que les decía, las glándulas endocrinas vierten su producción o las hormonas que produce el torrente sanguíneo. Y las exocrinas es que envían las sustancias que producen alguna cavidad en específico, algún sitio en específico, por ejemplo, las glándulas que lo envían a los ojos, las glándulas lagrimales, el sudor a través de la glándula sudorípara, que se expulsa a través de la piel, la leche que se expulsa a través de la areola y el pezón mamario, la saliva que se produce en las glándulas salivales y que se expulsa a través de los orificios de esas glándulas salivales, todo ello a través de conductos que no se irrigan a la sangre. Así tenemos entonces la glándula hipofisaria o pituitaria, la glándula pineal que está aquí sobre el hipotálamo, las tiroides que están a ambos lados del cuello, las paratiroides que están por detrás, vista la persona en una porción anterior, la glándula del timo, la glándula pancreática, a ver, se me pierde todo, la glándula pancreática, las glándulas suprarrenales y las gónadas, sean masculinas, que están aquí, o sean femeninas, que son estas que están acá. Vamos a hablar sobre alguna de ellas. La glándula del tiroides se encuentra en ambas porciones del cuello y lo mejor que tiene es que nosotros nos fijemos aquí que tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y una porción central o istmo que se denomina, que es la porción que une los dos lóbulos. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo a los efectos de lo que van a ser codificadores. Porque podemos hacer una lobectomía derecha, una lobectomía izquierda o una tiroidectomía total cuando incluye todo o a su vez resecar nada más la porción ísmica. Esto es, por ejemplo, una de las características de la glándula tiroidea. Ahora,
La glándula tiroidea produce dos tipos de hormonas, la tiroxina y la triiodotironina, e intervienen en el metabolismo celular por consiguiente intervienen en el consumo de oxígeno y la regulación metabólica que tiene que ver. Además de producir la calcitonina. La calcitonina estimula que el calcio entre a los huesos. Es decir, en ausencia de calcitonina vamos a tener osteoporosis, pero no es ni con mucho la principal función de la glándula tiroidea, que existe otra glándula que sí es más importante a los efectos de la producción de la osteoporosis. Es decir, la triiodotironina incrementa el metabolismo, la tirosina o T4 incrementa el metabolismo también, y la calcitonina disminuye el calcio circulante en sangre porque incrementa su absorción a través de los huesos. Las glándulas paratiroideas, esto aquí lo estamos viendo desde una vista posterior. Es decir, son 4 glándulas que están en la región posterior del tiroide. Este es el tiroide, este es el tiroide, y estas son las glándulas paratiroideas que tienen que ver con la función específica del metabolismo cálcico. La función produce la hormona paratiroidea que incrementa el calcio sanguíneo. Entonces, el calcio hace que se mueva desde los huesos hacia el torrente sanguíneo. Un hipertiroidismo entonces incluye que exista un aumento de la concentración del calcio circulante en sangre. Un hipotiroidismo es una disminución de la circulación del calcio en sangre. Las glándulas suprarrenales toman su nombre porque están encima del riñón y son 2, una a cada lado y una en cada encima de cada riñón, y tienen 2 porciones fundamentales: la porción central o médula que se denomina y la porción de afuera o más externa que es la corteza. ¿Por qué se hace esta división? Entre otras cosas porque cada una de ellas produce hormonas diferentes, cada una de ellas tiene una distribución diferente. La parte más externa o corteza suprarrenal segrega los corticosteroides, que los esteroides tienen que ver con el proceso inflamatorio, es decir, la respuesta inicial al proceso inflamatorio. Y una parte interna que secreta las catecolaminas, que les voy a explicar qué es lo que es. La corteza, es decir, la parte exterior, esta parte que está aquí hacia afuera, produce el cortisol, produce la aldosterona y produce el estrógeno y el andrógeno. Los hombres y las mujeres, los dos, tenemos estrógeno y andrógeno, solo que en una concentración mayor en los hombres para los andrógenos y una concentración menor para los estrógenos y una concentración mayor para los estrógenos en las mujeres. Pero además de eso, produce el cortisol que incrementa la glucosa circulando en sangre. Además de la aldosterona que incrementa la reabsorción de sodio. Al incrementar la reabsorción de sodio en los riñones, la aldosterona aumenta también la reabsorción. Es decir, disminuye la excreción, disminuye la expulsión y aumenta que se absorba mucha más cantidad de sodio y mucha más cantidad por consiguiente de agua. Luego, cuando estamos en presencia de un hiperaldosteronismo, estamos en presencia de una hipertensión. Cuando estamos en presencia de un hipoaldosteronismo, estamos en presencia de hipotensión. Es decir, se está excretando mayor cantidad de sodio y de agua. Y los andrógenos y estrógenos, como había dicho. Ahora, la médula suprarrenal, que es la región central de la glándula suprarrenal, produce las hormonas llamadas flight-fight, es decir, vuela y lucha. Son las hormonas que tienen que ver inicialmente con la respuesta de nuestro organismo ante una emergencia. Acetilcolina o adrenalina, que tienen una función primordial: dilata las vías respiratorias y contrae los vasos sanguíneos para producir un incremento de la presión arterial y producir un incremento del paso del oxígeno. Luego, estamos tratando de garantizar las vías vitales de nuestro organismo. Y la norepinefrina, que tiene un aspecto simpático mimético, que es la llamada hormona de la relajación, que es la que tiene que ver incluso con la contracción cardíaca, con el estado anímico, etc. Toda una serie de cosas. Aquí están. Los glucocorticoides intervienen en el metabolismo de los azúcares, las grasas y la proteína. El llamado cortisol tienen primera respuesta antiinflamatoria que tiene nuestro organismo. Los mineralocorticoides, que son otros, la aldosterona, tiene que ver con la reabsorción, como les dije, de sodio y excreción de potasio.
Existe una bomba de sodio que cuando usted reabsorbe sodio está expulsando potasio, cuando entra potasio a la célula está expulsando sodio, etc. Los gonadotropinoides son los andrógenos y los estrógenos que producen los efectos sexuales secundarios. La epinefrina incrementa la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, dilata los bronquios, libera glucosa a partir del almacenamiento y la norepinefrina contrae los vasos para elevar la presión arterial. El páncreas, le habíamos dicho que tenía dos grandes funciones. La función exocrina es la función de poner el jugo pancreático, como aquí lo ven, es la función de poner el jugo pancreático en el duodeno para producir el metabolismo químico de los alimentos. Y la función endocrina es la producción de insulina y la producción de glucagón. La insulina no hace otra cosa que disminuir la concentración de azúcar en sangre. Convierte el glucógeno, la glucosa, perdón, en glucógeno o glicógeno, cualquiera quieran llamarle. Es decir, cuando tenemos un exceso de azúcar a través de la insulina, se produce un incremento del metabolismo de esos azúcares, además de producirse un incremento de guardar o reservar esa azúcar que tenemos en forma de glicógeno o glucógeno en el hígado. Cuando tenemos déficit de azúcar porque realmente estamos pasando por una etapa de hambruna, cuando necesita una buena alimentación, el glucagón pone ese glicógeno, lo reconvierte en glucosa para ser utilizada por nuestro organismo. Y ambas se producen los islotes del páncreas, que se llaman los islotes de Langerhans. La insulina promueve el movimiento de la glucosa en las células de almacenamiento y la almacena como glucógeno. Y el glucagón promueve el movimiento de la glucosa en la sangre, rompiendo el glucógeno almacenado en las células del hígado. Efecto contrario. La hipófisis. La hipófisis tiene una región anterior, como se denomina, o adenopófisis, y una región posterior, o neurohipófisis. Esto es acorde a la posición que ocupan y también acorde a las hormonas que logran secretar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que la región anterior de la hipófisis es esta región que ustedes están viendo aquí y la región posterior es esta que están viendo aquí. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es situarle adelante cómo se muestran. La hipófisis produce en su región anterior algunos tipos de hormonas y en la región posterior algunos otros tipos. En la región anterior produce la hormona de crecimiento o gonadotropina. O somatotropina, perdón, disculpen. La hormona de crecimiento, cuando existe alguna patología o cuando existe un incremento de la hormona de crecimiento, si ese incremento se produce desde la niñez, estamos hablando que esa persona va a devenir con un gigantismo. Si ese incremento se produce después de la pubertad, va a devenir una acromegalia. No sé si posteriormente, aquí lo especificamos, pero son los incrementos de hormonas de crecimiento los que son capaces de producir alguna patología. La hormona estimulante del tiroides, la hormona adrenocorticotropa que tiene que ver con la corteza suprarrenal, la hormona gonadotrófica, es decir, las estimulantes del folículo y la luteinizante, y la prolactina, que es la que es capaz de liberar la leche materna. Ahora, la región posterior de la hipófisis o pituitaria posterior almacena las hormonas que sintetiza el hipotálamo, en específico, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. La hormona antidiurética realmente es la que evita que se orine de más. Cuando existe un incremento de la hormona antidiurética, se está reteniendo líquido. Cuando existe una disminución de la hormona antidiurética, se está expulsando líquido. Y además la producción de la oxitocina, que es la hormona que tiene que ver con el incremento de las contracciones uterinas al término del embarazo y además de con la secreción también láctea. Ahora, las hormonas que dependientes de los órganos reproductores, los ovarios producen estrógeno y progesterona. El estrógeno es el capaz de dar los caracteres sexuales secundarios y la progesterona es la llamada hormona de la preñez, como le dije, o de mantención del embarazo. Los testículos producen el andrógeno, que son los precursores de la testosterona, que dan las características sexuales masculinas, además de intervenir de los gametos. Los testículos producen la testosterona, que mantiene la formación de las células germinativas y las características sexuales secundarias. Y los ovarios producen los estrógenos y la progesterona,
que son los responsables del ciclo menstrual, además de dar las características sexuales secundarias del embarazo. Cuando existe un aumento de la secreción de la hormona tiroidea, es el llamado hipertiroidismo. Recuérdense, hiper es aumento. Cuando existe una disminución en la secreción, es el llamado hipotiroidismo. Cuando se produce el hipertiroidismo, se produce frecuentemente la llamada enfermedad que se denomina de Graves-Basedow. Aquí no viene el Basedow, pero es Graves-Basedow, que cursa originariamente con bocio o aumento del volumen de la glándula tiroidea, con esoftalmo, es decir, que se sale, los ojos se protruyen, son personas generalmente delgadas, leptosómicas, muy grandes, que sudan mucho, con piel fina, con frecuencia de hongos en la piel, intolerantes al calor, son más tolerantes al frío y algunos otros trastornos más que existen de metabolismo. El hipotiroidismo, si se nace con un hipotiroidismo, es el llamado cretinismo, con un trastorno del desarrollo psicomotor enorme, o el mixedema que se produce en el adulto, que no es más que el hipotiroidismo clásico, con características contrarias al hipertiroidismo. Generalmente son personas regordetas, chiquitas, intolerantes al frío, tolerantes al calor, con piel engrosada, no sudan, la voz se le torna gruesa, etc. El hiperparatiroidismo, cuando se produce el aumento de las glándulas paratiroides, se produce pérdida de la densidad ósea, se produce el incremento de los cálculos, cualquiera sean renales, vesiculares, etc. Se produce un incremento de la concentración en sangre del calcio, a diferencia del hipoparatiroidismo, que produce debilidad muscular y nerviosa, produce tetania, produce hipocalcemia, es decir, un hipertiroidismo condiciona a una hipercalcemia o aumento de la concentración en sangre del calcio. Recuérdense, cuando hablamos de calcemia o cuando hablamos de hemia, estamos hablando de la concentración en sangre. Y la hipotiroidismo, uremia. Ahora, si estamos hablando de la corteza suprarrenal, cuando estamos hablando de la hipersecreción de la corteza suprarrenal, estamos hablando de en la mujer se sucede una menorrea o pérdida de la menstruación, se produce hirsutismo, porque realmente existe una disposición mayor del vello, la mujer entonces se torna mucho más vellosa, se produce acné, se produce la voz profunda típica del hombre, y esta hipersecreción incluso constituye el síndrome de Cushing, que se produce una obesidad, abdomen en péndulo, el abdomen cae, una cara de luna llena, deposición de la grasa dorsal, se producen muchas microvarices que son muy factibles de ver en esa cara, que es rubicunda, que es rosácea, pero con muchas vellosidades que se ven, que tiene que ver con la circulación colateral que hay en cara. Una hiposecreción sucede en la enfermedad de Addison. Cuando se menciona enfermedad de Addison, usualmente siempre se rememora al expresidente Kennedy, que tenía una enfermedad de Addison. Es decir, no tiene mineralocorticoides y glucocorticoides, existe poca concentración de sodio, fatiga, debilidad, pérdida de peso, presión arterial baja. Lógico, estas enfermedades son más fáciles de tratar siempre que no sean condicionadas por un tumor, son más fáciles de tratar porque en definitiva lo que se da es la terapia de sostén. Una hipersecreción de la médula suprarrenal produce el llamado febocromocitoma, que es un tumor benigno de médula suprarrenal, que produce exceso de epinefrina y no epinefrina. Hay entonces hipertensión, taquicardia, palpitaciones, sudoración aumentada, enrojecimiento de la cara, contractura muscular progresiva. El páncreas, cuando se produce un aumento de la secreción pancreática y se produce un hipercinismo, hay hipoglicemia, hay convulsiones, hay desmayo. Cuando no se produce la insulina suficiente, se produce entonces la diabetes mellitus, es decir, el incremento de la glucosa circulante en sangre y la poca obtención de la insulina para el metabolismo de esa glucosa. La diabetes es una de las enfermedades más típicas que hay. Así se clasifica la diabetes en dos grandes tipos, aún a pesar de que existe una tercera variante que está saliendo en estos tiempos, que yo les voy a mencionar algo realmente por encima. La diabetes tipo 1 es la diabetes que generalmente aparece desde la misma niñez y es por la ausencia de insulina. No se produce insulina, a diferencia de la diabetes tipo 2, que aparece generalmente pasados los 30 años. Se produce la insulina, pero se produce en poca cantidad, o incluso el organismo es refractario a utilizar esa insulina.
Usualmente cursan las dos con la misma sintomatología: poliuria, polidipsia y polifagia. Es decir, mucha orina, mucho apetito y mucha sed. Las dos circulan así. El tratamiento usualmente de la diabetes tipo 1, usualmente no, el tratamiento de la diabetes tipo 1 siempre es insulina. La diabetes tipo 2 se trata con hipoglicemiantes orales, aún a pesar de que las dos, el ejercicio es muy bueno, la dieta hay que hacerla. E incluso la diabetes tipo 2 puede ser que en algún momento, por estar descompensada, necesite el uso de insulina. Pero existe una tercera diabetes que describen algunos libros ahora, que es una diabetes mixta, o incluso le ponen un número, diabetes 1.5. Porque es que se ha determinado que la diabetes tipo 1 realmente existe una enfermedad autoinmune que sea capaz de producir que la no presencia o la no producción de insulina. Bueno, en esta diabetes 1.5 se denomina, usualmente no aparece temprano como la diabetes tipo 1, aparece después de los 30 años. Pero cuando aparece después de los 30 años no se aparece por la producción insuficiente de insulina o la no utilización de ella, sino incluso por trastornos autoinmunes capaz de producir que no se produzca, valga la redundancia, este tipo de la insulina. Luego entonces es una mezcla entre una y otra que lleva como tratamiento el uso de la insulina, aún a pesar de que aparezca en edades más tardías. Esto, por supuesto, no les va a preguntar eso ahora. La hipófisis, como le decía, depende si se aumenta la secreción desde la infancia, es el gigantismo. Si sucede después de la pubertad, es la acromegalia. La hiposecreción produce el enanismo o incluso produce la disminución de todas las hormonas que tienen que ver con la producción hipofisaria, desde la adenocorticotropa, desde la testosterona, los hormonas estimulantes del tiroides, de todos los tipos de hormonas, que es lo que se denomina el panhipopituitarismo. Del lóbulo posterior, si se produce una secreción inapropiada de hormona, entonces se retiene mucha agua. ¿Qué sucede? Cuando se produce una hiposecreción, es decir, que esa hormona, que realmente es la hormona de la retención urinaria, se produce la diabetes insípida, es decir, que la persona bote, no tenga control sobre la cantidad de líquido que bota, y estos individuos, que este tipo de diabetes, que es diferente a la diabetes mellito que la habíamos mencionado anteriormente, esta diabetes, como no existe un control adecuado y se expulsa mucha agua, esta persona tiene que estar ingiriendo líquido continuamente. Créanme que es una patología muy infrecuente. Yo, por fortuna, vi una hace apenas 5 o 6 meses porque no la había visto nunca insípida. Así, aquí tenemos un resumen de la patología endocrina. Cuando se altera la corteza suprarrenal, si existe una hipersecreción, se produce el virilismo, se produce el Cushing's. Si existe una hiposecreción, se produce enfermedad de Addison. La médula tiene que ver una hipersecreción con el febocromocitoma. El páncreas, que tiene un hiperinsulinismo, o si es por una hiperproducción o una hipoproducción, se produce una diabetes. La glándula paratiroides, si se aumenta, produce osteoporosis, produce cálculos renales. Si se disminuye su producción, produce tetania, hipocalcemia. El lóbulo anterior de la hipófisis produce acromegalia o gigantismo, según sea la edad, como les dije. Y si está disminuido, produce el enanismo, el panhipopituitarismo. El lóbulo posterior, el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética o una hiposecreción que produce una diabetes insípida. La hipersecreción o el hipertiroidismo produce la enfermedad de Graves-Basedow o produce un nódulo, un bocio nodular que se denomina, y si existe una disminución o un hipotiroidismo, si es el cretinismo, se produce si es de primera infancia, si es después del adulto, es el misedema o incluso el bocio endemina. Las pruebas de laboratorio que más usualmente se utilizan en este sistema endocrino es determinar, por ejemplo, la glucosa en sangre periférica, determinarla en plasma, hacer exámenes de orina, exámenes de suero, prueba de la función tiroidea, exoftalmometría, eso es para medir el grado de exoftalmo o de protrusión de los ojos, la tomografía para ver tumoraciones que existen en hipófisis, que tumoraciones también que pueden existir en glándula suprarrenal, captación de iodo radiactivo para ver cómo está la función tiroidea, gammagrafía de tiroides, etc. Bueno, hemos llegado definitivamente al final de esta tercera clase, que me he sentido muy agasajado con que ustedes sean capaces de verlo después. Si tienen alguna duda, como siempre les digo al final de la clase, no duden nunca en llamarme. Yo estaré gustoso de atenderlos.
y de saldar cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias.